Democrática 75 años. Y bueno, nadie mejor que un Carlos Andrés para hablar de Acción Democrática, ¿verdad? Así es, 75 años. 75 años Vamos a hablar lucha. de qué tiene de bueno, de malo y de feo Acción Democrática en su historia. Mira, yo creo que es mejor hablar de lo bueno, ¿no? Ciertamente Hablar de todo. es de todo, pero bueno. Pero Pero vamos a hablar de la historia de, por hoy supuesto. que se cumplen 75 años de lucha, de historia, de dónde nació, quién fundó Acción Democrática, por qué ha perdurado tanto en el tiempo, porque fue el mejor partido, el partido más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes en el mundo. Yo creo que de esto deberíamos hablar y bueno, ciertamente tiene algunas críticas, discutir las críticas para no volver a cometer los errores y llevar a AD siempre adelante. Ahora, antes de seguir, se me olvidó decirles que nuestra etiqueta precisamente para el día de hoy, para sus opiniones, es AD en Vladimir a la Una. Así es, gracias. Yo soy un personaje, me dice aquí mi productora, se me olvidó, pero bueno, no se le olvidan las cosas. Hablando de la historia precisamente, más allá de entrar en la etapa crítica de la vida de Acción Democrática, que fue, digamos, los últimos años del llamado putofismo, es bueno un poco hablar, porque tú como militante de Acción Democrática, joven, pero que conoce su historia, es bueno hablar de lo que significó para el país el nacimiento de una fuerza como AD. Mira, es importante, primero porque, bueno, fue esa lucha que tuvo el partido, su dirigente contra la guerrilla, incluso el primer gobierno de Rómulo Betancourt, el segundo gobierno de Leoni, hasta una invasión por Machurucuto, estuvo Leoni, levantamientos, tuvo Rómulo en su primer gobierno, pero esto ya después que tomamos gobierno, antes en la formación, cuando empieza con el ARNI, después con el ORBE, después con el PDN, y después del PDN en el 39 que llevó al 13 de septiembre en el Nuevo Circo de Caracas, el gran meeting de todos estos fundadores y se formó y se creó Acción Democrática, un partido que vino a hacer historia y yo creo que la ha hecho. ¿Por qué? Porque ha sido democrático, porque el logro de la masificación de la educación, el logro más importante de AD, que yo creo que fue llenar de democracia el país. Yo creo que este ha sido el logro más importante de AD, más todas tus obras de infraestructura. Ahora, AD tuvo figuras muy importantes en su historia. Bueno, por supuesto Rómulo Betancourt, que fue su fundador, pero AD tuvo a Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, Alberto Carnevali, tuvo Luis Beltrán Prieto Figueroa, bueno, y Pinto Salinas, por ejemplo, que fue uno... Tú sabes que en estos días, bueno, entre otros, ¿no? Hace unos años atrás, yo vi un gran amigo, un poeta de la Revolución, que yo admiro mucho, y le pregunté, le dije que cuál era el legado de Chávez, el presidente Chávez, que cuál él cree que es el legado. ¿El poeta de la Revolución, Tarek William Sapp? No, el poeta Gustavo Pereira. Ah, Gustavo Pereira. Sí, y él me dijo, la historia lo juzgará. Y esto se me quedó aquí, ¿no? La historia lo juzgará. Cuando vemos el nacimiento de Acción Democrática y vemos un Rómulo Betancourt, que decimos, bueno, ¿con quién comparamos a Rómulo? Con el presidente Chávez. Cuando vemos un Rómulo Gallego, ¿con quién lo comparamos? ¿Con qué escritor insigne lo comparamos del chavismo? Cuando vemos por ejemplo, un Andrés Eloy Blanco, un poeta, ¿con quién lo comparamos? Cuando vemos un Luis Beltrán Pietro Figueroa, ¿con quién lo comparamos? O sea, AD fue un partido de personas con un gran talento, personas que realmente se sacrificaron. Cuando tú me dices, Carlos Andrés, ¿qué aprendemos de AD? Tenemos que aprender a sacrificarnos como ellos. Tenemos que aprender a cada día a ser más grandes y construir una Venezuela más amplia. ¿Qué tiene de malo y de bueno llevar el nombre de Carlos Andrés? Mira, depende. Te lo pongo así. Hace unos años atrás, cuando llegó el chavismo duro, que iban a quemar la cabeza de todos los adecos, que el chavismo siempre ha desmentido eso. No, el presidente Chávez lo dijo, incluso en un mitin en la Avenida Libertador, si mal no recuerdo. Fue un montaje, que era un montaje. Pero en todo caso... Bueno, no sé, pero bueno. En todo caso, sí, pero vamos a hablar de... dijo, ¿no? Pero cuando tú llegabas a una institución de gobierno y, mira, Carlos Andrés, la gente, ¿sabes?, se alarmaba. Ciertamente aquí hubo una división muy grande, y esto no puede volver a pasar aquí. El hecho de que mañana que el chavismo pase, el oficialismo, el PSUV pase a oposición, tenemos que respetar esta oposición y tenemos que darle oportunidades a todo el mundo por igual. No puede ser que si que no militaba en el PSUV no pueda tener trabajo. Nosotros nos la vimos muy feo. Nosotros, bueno, mi casa la allanaron y cuando tú ves la orden de allanamiento, ves que la orden de allanamiento era por armas de fuego y droga. En mi casa somos 4 hermanos de una familia que todos nos conocen en Anzoátegui, todos nos conocen en Barcelona. Ni siquiera fumo cigarro, nunca hemos tenido nada que ver con armas, nunca hemos tenido nada que ver con droga. Y las armas, bueno, mi hermano que practicaba tiro de combate, pero nada del otro mundo, pues nada con venta o tráfico de armas. Entonces cuando tú te sientes perseguido, cuando tú sientes que los errores de este gobierno, uno reflexiona y dice, bueno, ¿hacia dónde llevamos Venezuela? ¿Qué debemos hacer con Venezuela?
reflexionar y empezarnos a unir. Y no nada más unirnos en la oposición, unirnos los venezolanos. Que tengamos críticas, las críticas son importantes para cada día ser mejor, pero unirnos de verdad. Con respecto precisamente al tema de las persecuciones, uno de los ejes centrales del discurso con el cual llegó el presidente Chávez y con el cual se alimentó la izquierda venezolana durante muchos años fue precisamente la lucha contra la persecución política en tiempos de Acción Democrática. Se acusó a Acción Democrática de repetir persecuciones que se dieron en la dictadura de Pérez Jiménez. Pero date cuenta, Vladimir, y yo creo que es importante, sería un debate, y tú tienes experiencia en eso, que eran circunstancias diferentes. Y ahí lo dije antes, en el gobierno, cuando gana Rómulo Betancourt, había una guerrilla. Y una guerrilla apoyada por Cuba y apoyada por la FARC. Y esto no es mentira. También después en el gobierno de Leoni, también empezó la pacificación del país, pero bueno, como te lo dije, ocurrió una invasión por La Guaira, por Machurucuto, se pudo controlar, pero también el gobierno de Rómulo, el levantamiento, el barcelonazo, en Carúpano, en Puerto Cabello, entonces había una guerrilla bueno, que ciertamente había una guerra de guerrillas que son muy peligrosas. Entonces no es lo que está pasando hoy. Hoy hay una persecución distinta. Hoy, si algo que nosotros nos enseñaron en estos 40 años de mal llamada Cuarta República o de la etapa democrática, así lo llamo yo, es hacer pacífico, a que todo se resolviera por elecciones, a que realmente Acción Democrática y los partidos que después nacieron, bueno, la vía siempre ha sido la democrática, nunca hemos hecho ningún alzamiento, nunca hemos llevado un golpe de Estado. Aquí quien se ha hecho golpe de Estado es el mismo presidente Chávez, que lo intentó en una oportunidad. Ahora, fíjate, en este país, yo no voy a decir que todo el mundo, porque no sería justo decir que todo el mundo ha conspirado, pero en este país mucha gente ha conspirado, fíjate, hasta los adecos conspiraron, fíjate qué cosa tan curiosa es la historia de Venezuela, que AD se junta con un grupo de militares para derrocar al presidente Medina y luego esos mismos militares que acompañaron a AD en el derrocamiento, claro, en la llamada Revolución de Octubre, fueron los que le dieron el palo a la lámpara, ¿no? Así es, pero date cuenta que después de la era, después del pacto de Punto Fijo. De 205 años de República tenemos 140 y pico años de gobierno militar. Y después del pacto de Punto Fijo, todo se calmó. O sea, uno de los logros de Acción Democrática, que tiene mucho, o sea, y es importante hablar, como te lo dije antes, masificación de la educación. ¿Cuántos institutos universitarios? ¿Cuántos institutos de educación media? Redes eléctricas. Pero fíjate también, es una curiosidad histórica, cuando uno lee algo del Plan de Barranquilla, cuando uno lee las líneas centrales del Plan de Barranquilla, ahí encuentras también mucho parentesco con muchas de las cosas que luego la izquierda reivindicó, incluso en el propio discurso del chavismo. Hay vasos comunicantes. Pero es que yo siempre digo que nos robaron las banderas y muchos de los representantes de AD dejaron que se robaran las banderas. Es que no lo vea por lo que dijo el presidente Chávez cuando ganó. El presidente Chávez dijo que de 19 ministerios le iba a bajar a 9. Y eso es cierto. El presidente Chávez dijo que iba a acabar la corrupción, que se iba a acabar la burocracia. Y lamentablemente fracasó en todo lo que dijo. En la ideología de Acción Democrática y en ese pacto de Punto Fijo que se hizo, yo creo que tiene sus críticas, pero yo creo que fue más bueno que malo, porque perduró en el tiempo y logró la pacificación del país y logró que existiera un entendimiento. Por ejemplo, si tú eras el presidente y yo soy oposición, la Contraloría en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, era de la oposición, no importa que tuviese o no mayoría. Eso es importante porque tú como gobierno necesitas un órgano contralor. Entonces, ese equilibrio en poderes es importante. Hoy en día no lo hay. Hoy todos los poderes, menos la Asamblea Nacional, está subordinado al partido de gobierno. Tenemos que hacer una pausa. Por supuesto vamos a hablar de temas de actualidad, pero siempre pues, es interesante hablar de la historia porque hay muchas comparaciones que se pueden hacer claro. y sacar algunas lecciones. Y de la historia aprender también. Y a mí me gustaría saber si tú encuentras algunas semejanzas entre el Partido de Acción Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo vamos a hablar regreso. Claro. Ya venimos con Carlos Andrés Michelangelo y nuestra etiqueta en el día de hoy, AD en Vladimir a la una. Y se me olvidó decirles, mañana va a ser Vladimir y Ernesto en Vladimir a la una. Dos Villegas aquí en Vladimir a la una por Globovisión. Así que vamos a la pausa, ya venimos.